Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre los textos expositivos. Situación comunicativa de los textos expositivos. Estos tienen como objetivo informar, transmitir, enseñar o divulgar conocimientos. Orienta hacia el contexto, lenguaje claro, concreto y sencillo. No hay una emotividad. Podemos hablar de los textos científicos y técnicos, periodísticos, ensayo, entre otros. Las funciones que manejan principalmente los textos expositivos son referencial, apelativa y metalingüística. Referencial. Tiene como principal intención informar sobre algo o alguien. Apelativa. Es aquella en la que predomina el llamado al receptor para actuar o influir sobre él. Y metalingüística. Es la que se centra en el propio código, emplea la lengua para hablar del propio lenguaje. Es referirse al mismo código al que pertenece o a otros de la misma naturaleza. En la estructura externa de los textos expositivos tenemos introducción, desarrollo, conclusión, bibliohemerografía, índice y notas a pie de página. Claro, esta estructura puede variar dependiendo del texto que se esté redactando. Introducción. El texto puede presentar el marco de las cuestiones expuestas, lugar y tiempo, tema o asunto, hipótesis, objetivos, entre otros. La introducción trata de dar un impulso inicial a la exposición. Proporciona la primera impresión que vas a dar al lector y ayuda a comprender el propósito general que persigue el texto. Esto básicamente es darnos una idea de qué va a tratar el texto. Por lo regular, es más efectivo que la introducción sea breve, es decir, menos de una séptima parte de la extensión total del trabajo. Esto para que no suene tan aburrido. Desarrollo. Puede ocupar varios apartados distribuidos en varios párrafos. A lo largo de estos párrafos se va progresando en la información que recibe el destinatario. Es decir, cada párrafo aporta más información que es, en cierto modo, una ampliación de lo anterior. Las relaciones entre los distintos temas puede ser causa-efecto o bien puede darse una relación jerárquica según la importancia de las ideas expuestas. Y recordemos que el desarrollo es la mayoría del trabajo o del texto como tal. Si bien vimos que la introducción debe ser una séptima parte aproximadamente, el desarrollo es el que ocupa la mayor parte del texto expositivo. La conclusión es como una recapitulación de lo dicho anteriormente y supone la despedida del lector. Algunos lo mencionan como el resumen de todo lo que se vio anteriormente. Aquí hablamos de que la conclusión también es muy breve, incluso puede ser un poco más breve que la introducción. Bibliohemerografía. Es indicar cuáles son las fuentes documentales de donde nosotros obtuvimos la información para realizar ese trabajo. Esta debe de aparecer al final de un trabajo, ya sea una bibliografía o bibliohemerografía, dependiendo cuál fue la fuente de la cual obtuvimos la información. Índice. Habitualmente se coloca antes del cuerpo del texto. Se puede optar por utilizar la vinculación entre epígrafes de distinto orden, empleando mayúsculas y minúsculas, o numerarlos, utilizando letras o números arábigos o romanos. Recordemos, dentro del índice se va a colocar desde la página que sigue, que por lo regular es agradecimiento o introducción. No colocamos en el índice el tema índice y la página de este,
puesto que es evidente que se encuentra en esa página. Lo mismo sucede con la portada. Esa no se coloca dentro del índice. Notas a pie de página. Estas se utilizan para referirse a la fuente o fuentes de donde se ha extraído la información expuesta. También se pueden utilizar para añadir al texto información adicional que no forma parte sustancial de la idea central que se está tratando, pero que puede tener algún interés exponerla en nota sin interrumpir la argumentación general del texto. El número de llamado de la nota se coloca inmediatamente detrás de la palabra o del grupo de palabras a que se refiere. Cuando se encuentra al final de una frase, se coloca siempre delante del punto final. Dentro de la estructura interna tenemos la objetividad, que es el estilo impersonal y especificación de los hechos en los textos que informan, exponen conocimientos o explican un tema. Es decir, no le ponemos nuestros sentimientos u opinión personal. Léxico. Debe de ser formal con predominio de denotaciones. Nuestro lenguaje formal. Sintaxis. Es decir, las normas y reglas del lenguaje, estas deben de ser sencillas, claras, ordenadas y con oraciones cortas para entenderse mejor. Prototipo textual. Los más usados son el narrativo, descriptivo y expositivo. Conectores. Es la unión entre distintas oraciones, es decir, son las preposiciones, conjunciones y adverbios que tienen la función de unir a otros elementos gramaticales. Lenguaje denotativo. Esta es ceñida al significado literal de sus palabras, evitando los valores polisémicos y un tanto vagos de la connotación. Podríamos decir que es un sentido literal. Cohesión, es decir, que haya una buena relación entre todas las oraciones que lo componen. Y palabras clave, que son aquellos términos básicos en cuya definición se encierran en una buena medida los contenidos del texto. Aquellas palabras o pequeñas oraciones que nos van a dar todo el sentido o significado del texto. Los tipos de textos expositivos son periodísticos, históricos y escolares. Podemos decir entonces que los textos expositivos son más formales debido a ese léxico que manejan. También tienden a redactarse de una manera sencilla para ser comprensibles y hablamos de que su estructura, tanto interna como externa, está más específica en cómo deben de ser redactados. Espero que la información de este video haya sido útil y de tu agrado. Gracias.